Y algo que estábamos haciendo a lo largo de estas semanas, hemos desarrollado una serie que lleva por título Cicatrices. Hemos estado hablando de cicatrices, pero no hemos estado hablando solo de cicatrices, sino hemos estado hablando del poder sanador de Dios. Dile al que está a tu lado, tú tienes un Dios que sana. Amén. Conocemos y tenemos un Dios que sana. Pero sabes, Dios tiene la capacidad no solo de sanar lo físico, sino de también sanar lo espiritual y lo emocional. Amén. Y algo que nosotros muchas veces, o en las consejerías muchas veces, me han comentado, y algo por lo que siempre cargamos en el corazón, es el hecho de que todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado que no queremos que nadie descubra, pero que sabemos que Dios lo conoce. Amén. Dios conoce nuestro pasado. Perdón. Y todos tenemos un pasado a cuestas. Errores que cometimos en el camino de la vida que nos han marcado profundamente. Probablemente estas heridas, como dije al inicio de esta serie, siguen abiertas. Y siguen abiertas no solo porque de repente seguimos hiriéndonos en el mismo tema, sino que siguen heridas abiertas, porque estas heridas no las hemos llevado al Señor. Muchas veces sabemos que Dios es el que sana, pero nos cuesta confiar en el Dios que sana. ¿Me entiende esto? Muchas veces tenemos conocimiento de un Dios que sana, pero nos cuesta confiar en ese Dios que sana. Recuerden que las cicatrices se obtienen de dos maneras o por dos causas. La primera es que las cicatrices son causadas por mis propias decisiones. ¿Ok? Las cicatrices son causadas por nuestras propias decisiones. Muchas veces las heridas que sentimos o tenemos no las provocamos nosotros mismos. Pero otras ocasiones también hay cuando nosotros sabemos que las heridas que tenemos nos las han causado otras personas. Pero hoy día quiero abordar específicamente la primera consecuencia o la primera causa, de las cicatrices o de las heridas en nuestras vidas. Muchas veces las heridas que nos causamos nosotros mismos son provocadas por pecados que cometemos, pecados que nos permitimos, pecados que hemos pensado o pensamos que no son tan malos, pecados que sentimos que podemos convivir con ellos o sencillamente nos hemos convencido de que podemos vivir con ellos. Hemos hecho una escala de pecados, pecados graves, pecados no tan graves, pecados normales y pecados como que buenos. Pecados que muchas veces los aceptamos. ¿Cuántos creemos en las mentiras piadosas? ¿Cuántos creemos que podemos decir una media verdad? ¿O cuántos pensamos que no está tan mal ver esto? No está tan mal esta serie. No está tan mal esta novela. No está tan mal esta conversación. No está tan mal hacerse un chiste de doble sentido. Es un chiste. Pastor, ¿por qué quiere ponernos tantos límites? Y no estoy hablando de establecerte límites. Estoy hablando de pecados que nos permitimos, pero que tienen la potencialidad de causarnos heridas. Y muchas veces estamos heridos por esos pecados que nos permitimos. Y las heridas, escuche bien esto, las heridas que hoy tenemos abiertas y que muchas veces están sangrantes en el alma, son heridas que nos están causando esos pequeños pecados. Esos pecados que son los que nos permitimos, muchas veces se han convertido en hábitos que ya no podemos cambiar. Y estos hábitos se convierten en parte de nuestra identidad. Diga conmigo, mis pecados pueden convertirse en mi identidad. Eso no le agrada a Dios. Pero nosotros hacemos que nuestros pecados se conviertan en parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llamamos a nosotros nuestro pecado. Somos mentirosos, somos adúlteros, somos infieles, somos chismosos. ¿Cuántos son chismosos? Levanten la mano. No, mentira. ¿Me entiende? Y nos empezamos a llamar así. Nos empezamos a llamar adictos, nos empezamos a llamar conforme nuestros pecados.
Se nos suelta una grosería por ahí, pero pastor, es una groserita nomás. Pero muchas veces eso nos empieza a cambiar la identidad. Nuestra identidad tiene que ver con nuestros nombres, pero también tiene que ver con nuestra familia. ¿Y sabes cuál es el detalle de esto y por qué tiene una relación el pecado con la familia? Es que a veces heredamos pecados. A veces heredamos los pecados de nuestros padres y que a su vez lo heredaron de sus padres. Y que a su vez lo heredaron de sus padres, y así podemos seguir. Y seguimos rastreando las maldiciones generacionales, pero nosotros en esta mañana tenemos la posibilidad de romper esas maldiciones generacionales. No por nuestro poder, sino porque hemos conocido a un Dios que rompe maldiciones y da bendiciones. ¿Alguien lo cree o no? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que rompe maldiciones, pero que da bendiciones. Pero esas maldiciones a veces se hacen parte de nuestra identidad. Así como muchas veces decimos, mi padre es doctor, yo quiero ser doctor y espero que mis hijos sean doctores. Y queremos que esa línea de carrera se mantenga en nuestra familia. Aunque no lo creamos, a veces también queremos que nuestros pecados se conviertan en una línea familiar. Pastor, pero yo no quiero eso. ¿Sabes cuándo lo quieres? Cuando no lo cambias. Cuando no lo entregas en las manos del Señor. Cuando no lo sanas. Cuando no lo dejas ir. Estás abrazando un pecado que no solo es para ti, sino que es para tus generaciones. Y eso es algo que uno tiene que aprender a romper, entregándose en las manos ¿de quién? De Jesús. Entregándolo en las manos ¿de quién? De Jesús. Si eres chismoso, tu hijo va a ser chismoso. Y si tienes una nieta, la nieta va a ser profesionalmente chismosa. ¿Cuántos son nietos aquí? Levanten la mano. Todos somos nietos. Entonces, si mi abuelita era chismosa, y vaya que mi abuelita sí lo era, lo es porque todavía está viva. Yo por eso salí a los 6 años, o 5 años, o 4 años a pararme en la vereda y preguntarle la vida a la gente. No porque alguien me dijo que lo hiciera, sino porque eso viene con la carga de la abuela. Eso era puro la abuela manifestándose. Si yo no rompo con mis pecados hoy, estoy siendo egoísta con mis generaciones. ¿Sí me entiendes? Anótelo. Si yo no rompo mis pecados hoy, estoy siendo egoísta con mis generaciones. Si alguien tiene a sus hijos al lado, dígale, tú vas a ser mejor. ¿Alguien lo cree o no? Porque en el Señor las maldiciones se rompen. Y hoy día estamos trayendo al lugar correcto nuestros pecados y nuestras maldiciones muchas veces. Pero ¿sabes? Solo las maldiciones o los pecados se pueden romper ¿cuándo? Cuando tenemos un encuentro personal con... Y hay un personaje que tuvo heridas y que se convirtieron en cicatrices, pero su vida cambió por completo cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Y ese personaje es Jacob. ¿Conocen a Jacob? Yo he escuchado de él. ¿Sí? Hemos escuchado de Jacob y sabemos de su historia. Pero mira, Jacob fue uno de los hijos de Isaac y Rebeca. Era el hermano menor de Esaú. El nombre de Jacob había marcado su identidad, porque a veces nuestro nombre marca nuestra identidad, nuestros antepasados marcan nuestra identidad. Y Jacob había recibido toda esta carga. Su nombre significaba usurpador o engañador. ¿Jacob qué significaba? Usurpador o engañador. Y si has leído su historia, sabrás que él hizo honor a su nombre. Pero él venía de una familia que tenía este pequeño pecado a cuestas. Abraham tenía este pecadito. Era engañador. ¿Se acuerdan qué le dijo a su esposa que dijeran? Que eran hermanos. Y eso era para engañar a un rey. Su hijo Isaac tuvo una esposa y fue al mismo rey. ¿Y qué hizo?
Le dijo a su esposa, vamos a decir que tú eres mi pariente. Y ciertamente lo era, pero eso no era su vínculo más cercano y real. Ella era su esposa. Eso es una mentira. Y por ende engañó. 2 generaciones. Y la tercera quedó marcada por nombre y por antepasado. Jacob significaba usurpador y engañador. Si no confiesas tus pecados hoy y te apartas de ellos, estás siendo egoísta con tus generaciones. Y Jacob era la prueba de eso. Jacob cometió varios pecados que nosotros conocemos. No los vamos a repasar todos a detalle, no vamos a leer la historia de Jacob, pero vamos a mencionar algunos eventos importantes de su vida. Primero, engañó a su hermano comprándole la primogenitura mientras él le vendía un plato de lentejas, un guiso. ¿Cuántos les gustan las lentejas? Tenga cuidado, ¿sí? Porque con un plato de lentejas, o por un plato de lentejas, Esaú perdió su primogenitura. Y de repente uno dice, pero pastor, eso fue como que un juego de niños. No. ¿Qué pasó después? Esaú recibió la bendición de la primogenitura. ¿Quién la recibió? Porque no solo Jacob era engañador, sino que Esaú era muy fácil de engañar. Entonces, primer pecado que cometió, vamos a decir así, Jacob fue comprarle la primogenitura a cambio de un plato de lentejas a su hermano Esaú cuando él sentía hambre. Se aprovechó del hambre de su hermano. Segundo, le robó la bendición patriarcal a su hermano en complicidad con su mamá. Engañaron juntos al papá aprovechándose de la vejez de Isaac. Se hizo poner pieles y se hizo poner porque era lampiño y Esaú era barbudo y él necesitaba pasar por engañar a Isaac y se echó el perfume de Esaú para que cuando Isaac lo oliera a Esaú. ¿Me entiende? Organizaron junto con la mamá todo un engaño. ¿Ve cómo va creciendo el pecado? Empezó con un plato de lentejas y luego se convirtió en algo más grande. Hermanos, el pecado siempre parece ser inofensivo, pero termina devorándote. Tenemos que tener cuidado. Y eso es lo que le pasó a Jacob. Tercero, engañó a su tío Labán porque Jacob salió huyendo de la casa de su padre por temor a Esaú, porque Esaú lo iba a matar. Y se fue corriendo y fue a habitar a la casa de su tío Labán, que era hermano de su mamá. Y mientras trabajaba para él, se aseguró de recibir mayor cantidad de ganado y también de que el ganado más fuerte fuera para él y no para su tío, que después sería su suegro. ¿Cuántos años trabajó Jacob para su tío? 14 años. 14 años. Pero en cuarto lugar, Jacob necesitaba recibir una cuota de su propia medicina. Y cuando él quedó con su tío que él iba a trabajar 7 años, ¿por quién? Por Raquel. ¿Y a quién le dieron? A Lea, la de ojitos bonitos. ¿Pero de quién estaba enamorado Jacob? De Raquel. Entonces, cuando esto pasó, su tío lo había engañado a él. El engañador recibió de su propia medicina. Y en ese momento hubo una discusión, pero se casó con Raquel. Y por eso, para poder pagar esa deuda, ¿qué hizo? Trabajó 7 años más. ¿Me entienden? ¿El engañado o el engañador resultó engañado? Pero mira, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. A mí me parece que esto era necesario. Porque pasados los años, Jacob recibió la orden de Dios de volver a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entonces Jacob tuvo miedo porque sentía que Esaú lo podía querer seguir matando, quería seguir vengándose de lo que él le había hecho. Y de repente Jacob estaba asustado, pero dijo, bueno, voy a obedecer a Dios y vamos a ir.
ya en esta tierra me han pasado muchas cosas, empezaron a haber muchas discusiones con su tío, obviamente, empezaron a haber una serie de problemas en casa. Entonces, gracias a estos problemas, cuando hay incomodidad, hay necesidad de cambio. Entonces, Jacob tenía que cambiar y volver a la tierra de su padre. Entonces, en ese caminar, mientras él iba organizando en su humanidad cómo iban a volver para enfrentar a su hermano, Dios cambia las cosas y le dice: Jacob, ya no vas a seguir haciendo las cosas a tu manera, a partir de ahora vas a hacer las cosas a mi manera, porque tú estás demasiado herido, has cometido demasiados pecados y no te estás dando cuenta. Y si tú quieres ir a la tierra que yo tengo prometida para ti, no puedes seguir o no puedes entrar de esta manera. Necesitas un encuentro conmigo, necesitas cambiar, no puedes seguir siendo el mismo. Hermanos, escuchen, si ustedes quieren entrar a la tierra que Dios tiene para nosotros, no podemos entrar siendo los mismos. Necesitamos un cambio, necesitamos un encuentro personal con nuestro Dios. Si no, no vamos a heredar la tierra prometida. Dile al que está a tu lado: Dios tiene una tierra para ti. Dios tiene un plan para ti. Pero solo se obtiene ese plan teniendo un encuentro con el Señor. No puedo ir de la misma manera, porque si voy de la misma manera, voy a dañar la promesa de Dios, voy a malograr la tierra de Dios, no voy a aprovechar lo que Dios me está dando. ¿Me entiende? Para poder aprovechar lo que Dios tiene para mí, necesito cambiar. Necesito ir con una mente renovada, pero ¿sabes qué necesito? Necesito ir con heridas sanas. Puedo entrar a la tierra prometida no con heridas. Necesito entrar a la tierra prometida con cicatrices. ¿Entiende la diferencia? No puedo entrar herido. Necesito entrar porque las cicatrices son una señal de que hay una o hubo una sanidad. Son la señal de que hubo una sanidad. ¿Y quién sana el alma? Dios. Y si tú quieres tener cicatrices en esas heridas que hoy tienes, necesitas un encuentro con el Señor. Y Jacob tuvo un encuentro con el Señor para poder cambiar su situación. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28. Mira lo que dice. Génesis 32, del 24 al 28 dice: Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y contra los hombres y has vencido. Escuche bien esto: para poder alcanzar la tierra prometida necesitas un proceso, y el proceso que Jacob vivió fue el siguiente. Vamos a descubrir cuál es el proceso para que tú y yo podamos entrar a la tierra prometida, no con heridas, sino con cicatrices. Y el proceso es el siguiente. El primer paso en este proceso es luchar con Dios. Y uno dice: pero pastor, ¿por qué? Vas a entender por qué. Luchar con Dios. Todos luchamos con Dios de diferentes maneras y en diferentes áreas y por diferentes temporadas. Todos luchamos con Dios. Todos sabemos que tenemos un pecado, sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal, sabemos que hay cosas que no debemos hacer, pero las queremos seguir haciendo. Y eso es una lucha ¿contra quién? Contra Dios. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Queremos seguir haciendo el mal que no debemos hacer. Pero necesitamos abrazar el bien que Dios tiene para nosotros. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos estar cerca de Dios. Pero cuando tenemos el encuentro con Dios, nos ponemos a luchar. Dile al que está a tu lado: no tienes que luchar. Pero no tienes que luchar contra Dios. Tienes que luchar, sí, pero tienes que luchar para aliarte con Dios. Tienes que luchar con Dios, no contra Dios. ¿Alguien me va entendiendo eso? Por eso es lucha con Dios, no contra Dios. Por eso el primer punto es esto.
luchamos en esta vida con Dios para poder romper pecados, para romper maldiciones, para romper pasados, para romper malas reputaciones, para romper cualquier cosa que nos puede estar agobiando en el presente. Necesitamos luchar con Dios, no contra Dios, porque Dios es la solución, no el problema. No luchemos contra la solución, hay que luchar contra el problema. Pero nosotros nos estamos enfocando muchas veces en luchar contra la solución y nos olvidamos de que Él es la solución, no es el problema. Dile al que está a tu lado, Dios no es el problema. Digan conmigo, Dios no es mi problema. Dios es mi solución. Dios es mi Salvador. Dios es mi Rey. Dios es mi Dios. Dios es mi Señor. ¿Alguien lo cree o no? ¿Cuántos tenemos a Dios en ese sentido? ¿Cuántos tenemos a Dios en esa posición en nuestras vidas? ¿Dios es nuestro Salvador, sí o no? ¿Dios es nuestro Rey, sí o no? Entonces no luches contra tu Salvador. No luches contra tu Dios. No luches contra el que te ama. ¿Cuántos padres sienten que sus hijos hacen eso a veces? Tú les das una solución, tú les das un camino, tú les das una palabra de amor y tus hijos te responden con cólera, con enojo, con molestia, con ira. Pero te estoy amando, te estoy diciendo por amor que no vayas, te estoy diciendo por amor que no hagas, te estoy diciendo por amor que este no es el camino, pero tus hijos luchan contra ti y luchan y luchan y luchan. Así se siente Dios con nosotros. Él no es el problema, Él es la solución. Y nosotros luchamos contra Dios. Y eso es lo que hizo Jacob. Jacob no se daba cuenta que estaba luchando contra Dios. No se daba cuenta con quién estaba luchando. ¿Sabes por qué? Porque estaba siempre acostumbrado a pelearse con todo el mundo. Porque nadie quería algo para su bien. Él siempre estaba asustado porque siempre andaba haciendo cosas mal. Como siempre andaba haciendo cosas mal, entonces sintió que esta visita de Dios no era una bendición, sino era un problema y empezó a luchar. Y empezó a luchar contra Dios. Pero déjame decirte algo, y esto es algo increíble. Dios es tan bueno. Dios te ama tanto y nos ama tanto que aun cuando nosotros luchamos con Él, Él no nos destruye ni nos abandona. Él se queda. Jacob luchó toda la noche y Dios estuvo con él en la lucha. Probablemente estás luchando contra Dios. Estás luchando contra el que te puede salvar. Tranquilo. Dios no se va a ir. Dios va a estar ahí. Porque es fiel. Y porque Él no se cansa de ti. Quiero que sepas esto esta mañana. Dios no se ha cansado de ti. Si hay alguien que necesitaba escuchar esto, Dios no se ha cansado de ti, ni se ha cansado contigo. Él va a seguir luchando hasta que tú entiendas que no tienes que luchar contra Él, sino que tu lucha debe ser con Él. ¿Alguien entiende eso? Dios no dejó a Jacob. Dios permaneció. Cuando yo tengo un encuentro con Dios, lo primero que Él va a hacer es limpiar mi mente y mi corazón. Lo que Él va a hacer es quitar de nuestras vidas lo que no nos sirve. Deja de luchar contra Dios. No te aferres a lo que te hace daño. No te aferres a lo que te lastima. No te aferres a lo que te destruye. No te aferres a lo que no es. Dile al que está a tu lado, no te aferres a lo que no es. No te aferres a un estilo de vida sin Dios. No te aferres a un pecado, a una adicción, a un vicio.
No te aferres a una persona, no te aferres a algo que tú sabes que no te conviene, no te aferres. Porque lo que Dios está tratando de hacer es limpiarte. Pero quiero que seamos honestos. ¿Cuántos sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal y las seguimos haciendo? ¿Cuántos sabemos que hay cosas que no deberíamos sentir, pero las estamos sintiendo? ¿Cuántos sabemos que hay palabras que no deberíamos decir, pero las seguimos diciendo? ¿Cuántos sabemos que hay cosas que no deberíamos ver, pero las seguimos viendo? ¿Cuántos sabemos que hay cosas que no deberíamos escuchar, pero las seguimos escuchando? ¿Cuántos sabemos que la vida que estamos viviendo no es lo que deberíamos vivir, pero lo seguimos viviendo? Deja de luchar contra Dios y empieza a luchar con Dios para que puedas entrar a tu tierra prometida. Cuando el pueblo estaba en el desierto, no luchaban contra quien de verdad deberían luchar. Lucharon contra Dios. Hablaron mal de Moisés. Se quejaron una y otra vez. Y Dios luchó contra ellos. Porque cuando tenían hambre, ¿qué les dio? Maná. Y cuando tenían sed, ¿qué les dio? Agua de la roca. Y cuando tenían mucho calor, ¿qué era Dios para ellos? Una nube. Y cuando ellos querían avanzar en la oscuridad y tenían miedo a la oscuridad, quizás, ¿qué era Dios para ellos? Fuego en la noche. Y cuando ellos se cansaron del maná y quisieron carne, ¿qué les dio Dios? Ellos lucharon una y otra vez contra Dios, pero Dios nunca se cansó de ellos. Porque el Señor pudo destruirlos a todos, pero Dios solo destruyó una generación. No luches contra Dios. Lucha con Dios. Lucha con Dios. No tienes que estar solo. No tienes que estar sola. No necesitas luchar solo. No necesitas luchar sola. Yo sé que la batalla es difícil y el día a día es complicado. Y que nuestras fuerzas a veces parece que no vamos a poder. Y el día a día y los problemas nos generan heridas. Y encima nuestras decisiones nos hieren más. Pero no estás solo. No estás sola. No estás luchando solo, no estás luchando sola. Dios está contigo. Pero deja de luchar contra Él y empieza a luchar con Él. ¿Alguien entendió esto? Dile al que está a tu lado, no estás sola, no estás solo. Dios está contigo. Deja de luchar contra Él y empieza a luchar. ¿Alguien dice amén a eso esta mañana? Segundo paso en el camino de la tierra prometida. La tierra se alcanza con Dios. Pero en segundo lugar, se alcanza con la bendición. Y Jacob pidió la bendición. Dile al que está a tu lado, pide bendición. Porque a veces nos hemos acostumbrado, nos han enseñado tanto de que pedir para nosotros es malo, que es egoísta. Pero está bien pedir. Porque Dios responde. Porque dice, el que pide y al que toca y al que llama, pide la bendición de Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche. Y cuando ya estaba llegando la mañana, el varón de Dios le dijo, déjame ir. Suéltame, déjame ir. Pero Jacob, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es que a mí también me provoca eso. Jacob era un hombre muy impetuoso.
Era un hombre terco, era un hombre necio, quizás era un hombre que realmente estaba o era terco, se mantenía en su posición y no cambiaba, y él pensaba que estaba en lo correcto y muchas veces permanecía allí, no daba su brazo a torcer. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos somos necios en ciertas áreas? Sabemos que estamos haciendo mal, sabemos que no es lo correcto, sabemos que estamos lejos, sabemos que tenemos que volver a casa, sabemos que tenemos un Padre que nos ama, pero somos tercos y ahí estamos, luchando contra Dios, peleando contra Dios. Pero sabes, aunque tú eres impetuoso, vamos a utilizar ese ímpetu para lo correcto. Y sabes, Jacob está a punto de reconocer una necesidad. Está peleando el hombre contra Jacob, contra el hombre de Dios. Y llega un punto en que él le dice: no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Dile al que está a tu lado: no te sueltes de Dios. Aun cuando estés haciendo algo equivocado, hermano, hermana, te voy a decir algo esta mañana: no te sueltes de Dios, porque Dios no te suelta. Aun cuando estés haciendo algo equivocado, aun cuando estés pasando una mala temporada, aun cuando estés viviendo una tormenta, un desierto, déjame decirte: no te sueltes de Dios. No lo sueltes. Pero sabes, Jacob me muestra algo interesante. Su nombre era engañador. Y como engañador que había vivido, todo el tiempo la gente hablaba mal de Jacob. Todo el tiempo criticaban a Jacob. Cuando se acordaban de Jacob, era el mentiroso, el engañador, el que hizo esto, el que hizo aquello, el que hizo lo otro. Probablemente tú y yo somos eso. Probablemente cuando alguien se acuerda de nosotros, nos llama mentirosos, nos llama chismosos, nos llama egoístas, nos llama, qué sé yo, egocéntricos, nos llama adúlteros, nos llama fornicarios. Nos llaman adictos. Nos llaman enojones. Nos llaman resentidos. Todo el tiempo hablaron mal de Jacob. Pero Jacob dice: Señor, en esta batalla no te voy a soltar hasta que digas algo bueno de mí, porque eso es bendición. Bendición es decir bien de algo o de alguien. Y Jacob lo único que había recibido toda su vida era malas frases, malas palabras, críticas constantes. Si tú has vivido así, si hemos vivido así toda la vida y eso se ha convertido en nuestra identidad y estamos heridos por lo que la gente dice de nosotros, hoy quiero decirte: es el tiempo de que dejes que Dios sane tus heridas y tienes que decirle al Señor: no me voy a apartar, no te voy a soltar hasta que digas algo bueno de mí, porque si hay alguien de quien necesito escuchar una bendición, es de ti. No tengo que tenerle miedo al hombre que puede matar el cuerpo, tengo que tenerle miedo a aquel que condena el alma. Y tú me puedes bendecir, y no solo me puedes bendecir, me quieres bendecir. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que digas algo bueno de mí, porque estoy cansado de que la gente diga cosas malas de mí. Y ahora necesito que alguien diga algo bueno. ¿Y quién mejor que tú? ¿Quién mejor que Él para que diga bien de nosotros? ¿Alguien dice amén a esto? Dile al que está a tu lado: no te sueltes, porque Él te quiere bendecir. Dile: no te sueltes, porque la bendición está cerca. ¿Alguien lo cree o no? Yo les digo esta mañana: no se suelten, porque la bendición de Dios está muy cerca y pronto va a llegar a tu vida y a tu familia. ¿Alguien lo cree o no? Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Su bendición está para nosotros, está para ti. No te sueltes, iglesia, no nos soltemos de Dios. Y en tercer lugar, en el proceso para alcanzar la tierra prometida, necesitas cambiar tu andar. Jacob
cambió su andar. Jacob cambió su andar. Jacob anduvo toda su vida de una mala decisión en otra, marcado por su nombre, marcado por su familia, marcado por sus pecados. Jacob no sabía, andar de otra manera. Probablemente en la vida se le presentaban oportunidades para hacer lo correcto, y hacer lo correcto era sencillo. Pero sabes, Jacob estaba tan acostumbrado a hacer lo malo que aún en lo sencillo necesitaba engañar, porque no sabía hacerlo de otra manera. Y probablemente nosotros esta mañana estamos aquí preguntándole al Señor: Señor, necesito un cambio, yo lo sé, pero no sé cómo. Yo sé que tengo que dejar esto, pero no sé cómo. Yo sé que tengo que dejar a esta persona, pero no sé cómo. Yo sé que tengo que dejar este pecado, pero ¿cómo? Si siempre he andado así, si siempre he caminado así, ¿cómo puedo andar diferente? ¿Cómo puedo hacerlo distinto si no sé hacerlo de otra manera? Los pecados que cometemos, los conocemos. Las heridas que tenemos, las conocemos. Muchas veces lloramos en oración pidiéndole perdón a Dios y buscando sanidad. Pero una y otra vez volvemos al viejo camino por el cual sabemos andar. Te voy a decir algo. ¿Quieres andar distinto? Necesitas dejar que Dios te sane y te enseñe a andar de otra manera. Muchas veces nosotros hemos aprendido a andar por los caminos que nuestros padres también transitaron. Y muchas veces, como dije al comienzo, esos caminos van a estar marcados por sus pecados también. Lo aprendí cuando nos dijeron: la diabetes es hereditaria. Y me di cuenta que la enfermedad no. Es la costumbre que provoca la enfermedad. Son las costumbres que tenemos, que cuando nuestros padres eran diabéticos, nosotros hemos heredado su forma de comer, y por eso también heredamos ¿qué cosa? La enfermedad. Porque nos enseñaron a andar por ese camino, y ese camino tenía una enfermedad, y nosotros asumimos esa enfermedad como parte de nuestro andar. Pero quiero decirte hoy, eso cambia cuando dejas que Dios sea el que te enseñe a andar. Y Jacob había luchado contra Dios toda la noche y había prevalecido, seguía con vida, y dice que en ese momento, cuando él estaba con el hombre de Dios, sufrió un toque de parte de Dios. Dice: entonces Jacob se quedó solo en el campamento, versículo 24 de Génesis 32. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaría el combate, porque Jacob era demasiado terco, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Y Jacob, que caminaba elegantemente, ahora Jacob caminaría distinto. A veces necesitamos que Dios nos rompa la patita. ¿Sabes por qué? Porque si caminamos bien y nos sentimos con mucha salud y nos sentimos muy fuertes, seguimos manteniendo nuestro camino de pecado, seguimos manteniendo nuestro camino de necedad, seguimos manteniendo nuestra adicción, seguimos manteniendo la idea de yo no puedo cambiar, pero necesitamos un toque del Señor. Y si el Señor nos da una enfermedad para hacernos conscientes de nuestra necesidad con Él, a Él sea la gloria. Y si Dios nos da un problema para poder darnos cuenta que necesitamos de Él, a Él sea la gloria. Y si es que a veces experimentamos una caída y cuando estamos en el fondo nos damos cuenta que en el fondo Él es la roca, seguimos adelante, entonces toda la gloria sea para el Señor. Pero a veces necesitamos cojear, porque cuando caminábamos bien solo sabíamos pecar. Pero es mejor estar cojo y entrar en la tierra prometida, porque si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncate, porque es mejor entrar sin un ojo a
a la tierra prometida. Y si tu brazo es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar sin él, pero entrar al gozo del Señor, que irte completo y en perfecto estado de salud a la condenación del infierno. Necesitamos que Dios nos enseñe a caminar de nuevo. Necesitas que Dios te enseñe a caminar de nuevo. Y probablemente sea cojo, pero es mejor cojo, dirigiéndose a la tierra prometida. Y eso le tocó a Jacob. Y eso le tocó a Jacob. Pero no solo eso. Cuando toda esta escena llegó a su fin, Jacob ya no podía caminar igual. Jacob ya no podía luchar. Estaba listo para ir a la tierra prometida. Dios había obrado en él, como creo que Dios ha obrado en tu vida esta mañana. Pero Dios quiere decirnos algo. ¿Estás listo para entrar a tu tierra prometida? Te pregunto, iglesia, ¿estás listo para entrar a la tierra que Dios tiene para ti? No puedes entrar siendo el mismo. No puedes entrar siendo la misma, porque ya no puedes caminar igual. Porque ya no vas a luchar. Creo que ya no vamos a luchar contra Dios. Ahora vamos a luchar con Dios. Ya no somos sujetos de maldición. Ahora somos sujetos ¿de qué? De bendición. Dile al que está a tu lado, tú eres bendición. ¿Alguien lo cree o no? Pero ya no caminamos igual. Ya no vamos a... ¿Cuántos se comprometen a no caminar igual? ¿Cuántos se comprometen a caminar con el Señor? ¿Cuántos quieren que Dios nos enseñe a caminar de nuevo? ¿Alguien lo quiere o no? Ya hoy día Dios te lo está dando, pero sabes, no puedes seguir igual. No puedes seguir llamándote igual. No puedes mantener la identidad del pasado. Necesitas una identidad nueva. Y lo que hacen las heridas cuando cicatrizan es dejar marcas. Y las cicatrices te transforman. Diga conmigo, las cicatrices. Mis cicatrices me transforman. Dile que está a tu lado, tus cicatrices te han transformado. Entonces ya no puedes seguir llamándote igual. No es que les voy a cambiar el nombre a todos. Pero Dios tuvo una conversación con Jacob y dice, mira algo interesante. Dios no le pregunta cuáles son tus pecados. Dios no le pregunta cuáles son tus pecados. Dios le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? Y Jacob dice, soy engañador. Y Dios le dice, si vas a entrar a esa tierra, no puedes seguir siendo un engañador. Ahora eres Israel. Ya no eres engañador, sino ahora eres Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Ya no eres pecador. Hoy eres hijo de Dios. Ya no eres pecadora. Hoy eres hija de Dios. Los estudiosos dicen que Israel significa el que lucha con Dios y prevalece. Pero los estudiosos dicen que lo que realmente significa el nombre es el Dios que prevalece. Si tú quieres un cambio real en tu identidad, necesitas que Dios prevalezca en tu vida. Ya no era engañador. Ahora Jacob era, Dios prevalece en mi vida. Y así vivió todos los años que el Señor le dio por delante. Que Dios sane tus generaciones y que Dios sane tu familia, que Dios sane tu corazón, que su gracia y su misericordia sea derramada cada día sobre cada uno de nosotros y que nuestro nombre no sea más nuestro pecado, sino que nuestro nombre sea somos hijos amados por un Dios increíble y un Dios tan bueno que entregó a su Hijo por nosotros y su sangre preciosa nos cubre. Ya no eres pecador, ahora eres un hijo, una hija de Dios.
ya no tienes heridas. Hoy tus heridas se han convertido en cicatrices. Y tus cicatrices hoy te han transformado para que tú puedas entrar en tu tierra prometida. Y hoy con todo el corazón te lo digo, lo mejor está por venir para ti y para tu familia. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.